Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Con mucho gusto les saluda Edith Rojas en compañía a la distancia de Juan Carlos Hernández Meijueiro. ¿Qué tal, Edith? ¿Cómo estás? Bueno, pues voy a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la fisiología femenina, pero también, ¿a poco no?, con muchos símbolos sociales. Así es, Juan. Mira, justamente es quizá en todo momento nos preguntamos sobre qué está pasando en el terreno económico, político, cultural, pero lo que más nos preocupa siempre es la salud. Y en este programa lo que nos ocupa pues es la salud sexual. Pues, ¿qué acciones se han implementado para garantizar los derechos de las mujeres? El día de hoy les vamos a platicar que el pasado 2 de marzo en el estado de Michoacán hizo historia al convertirse en el primer estado mexicano en aprobar la reforma de ley Menstruación Digna. Además, el 28 de abril esta ley se aprobó a nivel federal. El dictamen modificará el artículo 114 de la ley educativa con una reforma a la fracción 16 y la adición de la fracción 17. Este fue aprobado por 432 votos a favor, 0 en contra y una abstención. ¿En qué consiste? ¿Quiénes están detrás de esta iniciativa y cuáles son los beneficios que tendrá en las mujeres, niñas y adolescentes de nuestro país? Vamos a platicar sobre este tema con Anaí Rodríguez. Ella es vocera de la organización Menstruación Digna México. Buenas noches, Anaí, ¿cómo estás? Hola a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Y pues sí, vamos a platicar sobre qué hemos hecho desde Menstruación Digna México. Y querida Anaí, explícanos, ¿qué es menstruación digna? Claro. Menstruación Digna México es una colectiva que se compone por organizaciones de diferentes estados. Hay organizaciones muy grandes, a lo mejor como el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, que es más conocido, ¿no?, a nivel federal. Y hay organizaciones muy chiquitas que son colectivas que están haciendo trabajo sobre todo en educación menstrual, solamente en su municipio, por así decirlo. Entonces somos 30 organizaciones que conformamos lo que es Menstruación Digna, que tenemos 3 objetivos definidos, que el primero es que se garantice la universalidad de la gratuidad de los productos de gestión menstrual, la segunda que se elimine el 16% del IVA de los productos y la tercera que se haga mayor investigación sobre el tema. Hay otros 2 componentes que también están como enlazados, que es el tema de la comunicación y el de la educación, porque pues nos dimos cuenta en lo largo de que hemos caminado que pues se necesita que la información baje de una manera adecuada, objetiva y a todas las personas, no solamente a las mujeres. Claro, y qué interesante porque algo tan natural, biológico, tenemos que hacer cosas para reeducarnos en el tema. Vamos a profundizar el por qué a nivel cultural, si nos puedes ayudar a entender a nuestro querido público y a nosotros y nosotras, ¿por qué hay que hacer todo un movimiento de 30 organizaciones, dijiste, que están en Menstruación Digna? Sí, 30. O sea, imagínate que tengan que organizarse 30 colectivas para poder abrir este tema. Entonces me llegaron muchas preguntas de los significados culturales de la menstruación, que qué te parece si los platicamos al regresar, para que nos ayudes a entender el contexto de esta ley que se aprobó en Michoacán, ¿de acuerdo? De acuerdo, claro que sí. Seguimos trabajando desde nuestra casa, así que si desean ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de las redes sociales @sexprovozoficial o al WhatsApp de cabina 55 12 33 29 15. Escuchemos la siguiente cápsula. ¿Sabías que ¿La menstruación ha estado estigmatizada durante mucho tiempo?
Desde la antigüedad hasta nuestros días, la menstruación ha estado rodeada de diversos mitos que han contribuido a su estigmatización en la sociedad. En la Grecia clásica, por ejemplo, Hipócrates, conocido como el padre de la medicina moderna, en sus escritos sobre enfermedades de las mujeres, consideraba que la sangre menstrual era un producto de desecho. También apuntaba que el origen de este sangrado se debía a que la mujer era de temperamento muy caliente y que solamente por este medio lograba atemperar su organismo. En la antigua Roma se creía que la menstruación tenía efectos peligrosos y hasta maravillosos. El principal divulgador de estas ideas fue Plinio el Viejo, quien pensaba que nada era más poderoso para bien y para mal que la sangre menstrual de las mujeres. Él creía que la mujer podía estropear los campos de cultivo, hacer abortar a los animales, incluso convertir el vino en vinagre. Aunque también a la sangre menstrual se le atribuía que podía curar verrugas, manchas de nacimiento, gota, hemorroides y hasta alejar a los demonios. Del texto Breve Historia de la Menstruación en el sitio web www.neurofilosofía.com. Acabamos de escuchar lo que tú nos mencionabas, Juan. ¿Qué símbolo le hemos dado a la menstruación desde la parte cultural? ¿Qué pasaba en la antigüedad? A ver, ¿qué nos explica y qué nos platica la querida Anaí Rodríguez, nuestra invitada de hoy, miembro de unas colectivas que están trabajando por la menstruación digna? Pero empecemos por lo básico, Anaí. ¿Qué es la menstruación? Para que desde ahí, desde lo que es biológicamente, vayamos avanzando en todo esto que escuchamos en la cápsula sobre los significados que se le ha dado. Primero, me gustaría, antes de decir eso, como recalcar el por qué la importancia de este movimiento, porque en el otro bloque tú decías como que tuvo que pasar para que se juntaran todas estas organizaciones, y la verdad es que fue un balde de agua fría, literal, cuando nos dimos cuenta que no había ninguna política pública deja todo a nivel federal, ni siquiera en lo estatal, para que se atendiera la menstruación, siendo que pues en México somos el 50% de la población. Entonces, o sea, a nosotras de verdad nos choqueó de que sí hubiera a lo mejor políticas para los condones, para otras cosas, pero la menstruación que nos pasa a todas las mujeres u otras personas menstruantes durante 40 años de nuestra vida, una vez al mes, y son varios días, nada, en silencio, en total silencio, no se había ni siquiera puesto sobre la mesa. Entonces, por eso es que fue la enorme necesidad de pues unirnos todas estas organizaciones y pues hacer más voz, ¿no? Ahora, pues la menstruación en sí es la sangre que sale pues del útero de una niña, una mujer, una persona no binaria, un hombre trans, porque finalmente ellas también son personas menstruantes, y nosotras siempre hablamos de mujeres y otras personas menstruantes en todas las legislaciones. Bueno, la incidencia política que estamos haciendo también los ponemos. Fue uno de los grandes avances que se dio con la ley de Michoacán. Entonces, pues es básicamente la sangre que sale del útero, y solamente recalcar que esta sangre no está sucia, que es totalmente... Eso es importante, porque ya escuchábamos en la cápsula cómo desde la Grecia antigua se decía que era un material de desecho. Entonces, sangre que sale del útero porque no quedó fecundado el óvulo, ¿cierto? Sí, no, y además es importante esto de que no esté sucia, porque en el lenguaje, por ejemplo, ¿cuántas de nosotras decimos, revísame si estoy manchada, ¿no? O a ver si no manché, porque manchar tiene una connotación de que algo estaba limpio y lo ensuciaste? Entonces, no hay por qué decir eso, y son cositas a lo mejor súper chiquitas en el lenguaje, con también el tema de la higiene menstrual, ¿no? Nosotras decimos gestión menstrual, porque la higiene otra vez es como que tienes que tener algo limpio, como si estuviera sucio, y al final esta sangre no está sucia, es totalmente un proceso fisiológico que atravesamos las personas menstruantes, y que no tenemos ni por qué avergonzarnos, ni siquiera tiene que ser un problema, que es lo que tal vez ahorita vamos a tratar, un obstáculo para acceder a derechos, ¿no? Tan básicos como la educación.
Por supuesto, claro. Ahora, sabemos que desde la antigüedad, vamos un poquito para atrás, a ver, desde la antigüedad, en los hebreos, por ejemplo, a las mujeres menstruantes, a las personas menstruantes, que en ese caso solo se identificaban como mujeres, porque a las personas trans las apedreaban, entonces se les prohibía salir 7 días antes de su primer día de sangrado. Imagínate, Anaí, que tenían que saber, o sea, con exactitud cuándo iban a menstruar. Pero además, 7 días antes y 7 días después, encerradas, a solas, a oscuras y en silencio. Quiere decir que la mujer hebrea solo podía estar conviviendo con su sociedad, su familia, 15 días al mes, a menos que estuviera embarazada o lactando. Y entonces muchas hebreas desde los 12, 13, en cuanto podían, se embarazaban porque eso les daba la libertad. ¿Tú por qué crees que ha traído toda esta connotación cultural, casi siempre peyorativa? Ahorita vamos a ver si ha habido alguna donde la menstruación haya tenido un significado positivo. ¿Tú por qué crees que se le haya dado toda esta connotación en los pueblos antiguos, Anaí Rodríguez? Híjole, bueno, y también hay que recalcar que todavía en algunos países, por ejemplo en Nepal, sigue pasando esto, ¿no? Que tienen como estas casas especialmente para las mujeres, para cuando están menstruando se vayan allá. Y en algunos países africanos también, pero por ejemplo en Nepal, que sí tengo el nombre, ahí eso sigue ocurriendo. Y seguramente porque también no, como no hay investigación sobre esto, posiblemente eso pase en México, ¿no? Y no lo conocemos. A lo mejor en algunas comunidades indígenas siguen teniendo esta connotación o no. O sea, nosotras, lo poco que hemos investigado, porque una chica trabajó con nosotras para una campaña, nos dijo que ella, o sea, no, ellas la menstruación, lo que usan la sangre es para echarla a las plantas, etcétera. O sea, tienen como diferentes connotaciones. La verdad es que posiblemente creo que parte también como del desconocimiento y de la desinformación, que por eso se tenían estas connotaciones de que la menstruación era mala y como también la mujer, digamos, no tenía un lugar en la sociedad, por así decirlo, reconocido, que todavía ahí vamos poco a poco por la igualdad, pasaba que tenían como a lo mejor este miedo o estos mitos que existen de que pudieran envenenar a alguien, etcétera. Digo, pues al enfrentarse a algo desconocido que los hombres, por supuesto, los hombres cis no van a experimentar, pues tampoco conocían de qué se trataba, ¿no? Y entonces era como fácil ponerlas en otro lado, que sigue pasando y la verdad es lamentable porque pues justamente parte de lo que hacemos es como difundir esta información. Pero, Sí. ¿tú crees que tenga que ver con, ahorita vamos a ver la diferencia de actitudes ante la menstruación de hombres y mujeres, pero tendrá que ver con la fertilidad, con el miedo a la fertilidad que muchas culturas experimentaron? Por ejemplo, decía Pitágoras, nuestros padres nos enseñaron a golpear a las mujeres desde niñas porque el día que las consideremos nuestras iguales, se convertirán en nuestras superiores. Hay detrás de la violencia hacia las mujeres, al menos en esta frase de Pitágoras, un gran miedo a su superioridad y que tenía que ver con la fertilidad. ¿Algo de esto tendrá sus significados la menstruación? Sí, puede ser a lo mejor que en ese miedo también chance y creían que la menstruación les daba poderes, ¿no? Y que con esos poderes tal vez podían ser superior, o sea, no sabemos exactamente, pero la asociación de la menstruación a la fertilidad, fíjense que es algo que nosotras hemos tratado de combatir y parte de los trabajos que estamos haciendo con esta ley en el tema de educación menstrual, porque justamente, o sea, la pregunta es, cuando empiezas a menstruar, te dicen que ya eres mujer, etcétera, y te dan como todas estas cosas de, pues ya te puedes embarazar, o sea, lo primero que te dicen, ¿no? Ya te puedes embarazar. Pero entonces cuando dejas de menstruar, dejas de ser mujer, o si no tienes hijos, hijas, hijes, dejas de ser mujer, o sea, como que esa disociación entre la menstruación y la maternidad es algo que nosotras hemos luchado muchísimo y que estamos intentando que se quede también en los planes de estudio, en especial en Michoacán, para que no se asocie eso con justamente ser madre, ¿no? O sea, porque pues puede ser mujeres que no quieran ser mamás o pueden ser, o que no puedan ser mamás y siguen siendo mujeres, o mujeres que no menstruan y siguen siendo mujeres, o mujeres que dejan de menstruar, que el tema de la menopausia también es un temazazo, porque nadie te dice qué va a pasar, ¿no? O sea, por ejemplo, nos contaba de que es que a mí nunca me dijeron qué me iba a pasar, cómo podía a lo mejor mejorar que llegara ese proceso en mí, ¿sabes? Como alimento, o sea, nada. Y entonces le llegó y fue como, ni siquiera en los libros
te dicen, o sea, en los libros de texto, ¿no? En los libros de texto, por ejemplo, que hemos revisado, viene que la menstruación es un desecho y que se compara con la eyaculación masculina. O sea, imagínate que las y los niños estén aprendiendo eso cuando, por supuesto que no tiene nada que ver, ¿no? Son procesos totalmente diferentes, pero eso está en nuestros libros. Entonces, pues que hay mucho que hacer ahí, o sea, en cambiar estos contenidos, en dar una mejor educación, en abrir más el tema, ponerlo sobre la mesa, ¿no? Que las niñas y niños tengan para empezar, que los niños se involucren, porque no se involucran, o sea, cuando, por ejemplo, no sé, aquí si Edith le pasó, o a mí sí me pasó, ¿no? A las personas que nos escuchan, cuando iban en sexto de primaria, quinto, estas empresas de productos de gestión menstrual a darte una cajita de productos de gestión menstrual, te decían, vamos a hablar de menstruación, sálganse los hombres, ¿no? Y entonces hablaban con las mujeres 20 minutos máximo, o sea, ¿qué te podían decir? Por ejemplo, el tema de los dolores, ¿hasta qué punto es normal que te duela? Porque si no, eso después se puede desencadenar en enfermedades más graves. Entonces, ese tipo de cosas son las que estamos poniendo sobre la mesa, de que este tema se tiene que tratar con toda la normalidad, porque es normal del mundo en los contenidos de texto, y además que se dé información objetiva, ¿no? O sea, que no se diga que es un desecho, que no se diga que es comparado con la eyaculación masculina, y que te digan, a ver, ¿qué tienes que hacer? Que te va a llegar la menopausia, etcétera. Y la verdad es que los trabajos que estamos haciendo ya en Michoacán con la SEP de allá, están muy enfocados a que esto se pueda hacer de una manera más transversal y que se normalice este tema. Bueno, pues, o sea, retomando esto que estamos platicando con Anaí y Juan, de que es una asociación equívoca que tiene la menstruación con la fertilidad, porque de hecho hay algo importante que mencionar. Hay niñas que desde los 7 o 8 años menstruan. Entonces, imagínate qué impacto para ti que te digan que dejas de ser niña y que te conviertes en mujer. Y o sea, sí. Claro, o sea, no tomamos en cuenta muchas de esas cosas, y es que es una realidad que desde los medios de comunicación, la escuela y sobre todo desde la familia ocultamos el tema de la menstruación, no hablamos de ello. Incluso cuando en familias hay hermano, hermana, siempre a las hermanas le platican eso, pero al niño no le cuentan, no involucran al sexo masculino. Creo que es importante que empecemos a definir la importancia de por qué se tiene que educar sobre la menstruación de las mujeres o de las personas menstruantes, y por supuesto también llegar hasta esta iniciativa que se aprobó aquí en Michoacán, y vamos a seguir platicando con Anaí en el próximo bloque. ¿Les está gustando el programa? ¿Qué opinan sobre este tema de la menstruación digna? Escríbanos, estaremos atentos a sus mensajes. Escuchemos el contacto de redes sociales. Te invitamos a participar a través de las redes sociales. Facebook, Sexprovoz Oficial. Instagram, Sexprovoz. Ya escucharon cómo pueden comunicarse con nosotros. Ahora es momento de leer las opiniones de quienes nos escribieron en la emisión pasada. Hay que recordar que platicamos con el sexólogo Fernando Álvarez Vázquez sobre cómo fomentar la educación sexual en la infancia. En Facebook nos escribieron Ángeles Tamaris. Excelente programa. Gloria Baeza Rodríguez. Cuando no puedo escuchar la transmisión, uso el podcast. Gracias por subirlos. Gracias a ti, Gloria Baeza, por escucharnos y por descargar nuestros podcasts. Les invitamos a que continúen haciéndolo en el sitio web www.e-medioradio.edu.mx, o en iVoox nos encuentran como Sexualidad en tu propia voz. Fusoni MLJN. Saludos a todos los amigos de Radio Educación. Gracias, Fusoni. Te enviamos también un saludo. Jorge Moreno. ¿Dónde se consigue el libro? ¿Habrá en digital? Jorge, te recordamos que el libro Recetas Mágicas para la Sexualidad Infantil del psicoterapeuta y sexólogo Fernando Álvarez Vázquez lo puedes adquirir en la librería El Armario Abierto. Puedes ingresar a su sitio web elarmarioabierto.com.mx, o si lo prefieres, buscarlos en su página de Facebook como @elarmarioabierto. Hasta el momento no cuentan con una versión digital, pero te invitamos a que adquieras el libro.
Muchas gracias por sus comentarios. Aquí vamos a estar siempre atentos y atentas para responderles lo más pronto que podamos. Aunque sea una semanita después, ya saben, con esto de la pandemia, se nos cuatrapeó todo y ahora les tenemos que contestar una semana después. Pero así vamos a estar, pues todavía otro rato, así que acostumbrémonos. Pues estamos hablando aquí con Anaí Rodríguez, vocera de Menstruación Digna, ahora sí que organización de organizaciones con objetivos de desestigmatizar la menstruación. Yo recuerdo que mi mamá contaba que ella le gustaba mucho andar en bici de Uber y mi abuelita le decía que eso era cosa de niños, que se iba a ser una marimacha o que se iba a lastimar. El primer día que menstruó, ella juró que fue por la bicicleta. Dejó la bicicleta para siempre, se encerró deprimida en su cuarto porque tenía miedo de decirle a su mamá, porque le iba a decir, ya ves, te dije que la bicicleta no es para mujeres, etc. Y cuando se lo dijo, nada más dice que le aventó un trapo, dijo, ya te está pasando, ponte esto. Y yo veo desde niño que las mujeres cuando van a comprar toallas sanitarias, las esconden. Aunque todos sepamos qué llevan, salen corriendo así con papel de bolsa de papel de estraza. Uh-huh. Anaí, ¿qué pasa? ¿Por qué el secreto? ¿Por qué es vergonzoso para las mujeres menstruar o que la sociedad, la familia, nos enteremos que están menstruando o en sus días, como decimos? Sí, justamente nosotras en las recomendaciones que siempre damos al público que nos pueden ayudar sin salir de su casa, sin estar acá haciendo incidencia, una de esas es la que dijiste, que justamente cuando vayan a comprar los productos de gestión menstrual, no dejen que les hagan esta acción de envolvérselas como si fuera lo peor que estuvieran comprando. Tampoco te voy a decir que salgas con la caja en la mano si no quieres, si quieres, qué bueno, pero por lo menos no dejen o señalen que acción está mal, porque justamente, Edith, a lo mejor te ha pasado que estamos en el baño y que si vas a abrir la toalla o el tampón y quieres hacer el menor ruido posible para que nadie se entere que estás menstruando y es como, oye, estoy en el baño de mujeres en donde se supone que todas aquí conocemos y atravesamos la menstruación. Hace poquito me mandaron en una de estas de venta por catálogo que venía una bolsita que decía como que guardes en secreto tu menstruación, o sea, para poner las toallas y las toallas. O sea, ni la basura es digna de la menstruación, tiene que ser algo aparte de la basura. Sí, o que tienes que, una chica nos contaba que en su casa tenía que dejar súper limpia la taza y envolver las toallas y en rollo para que nadie se diera cuenta y los papeles y todo, o sea, así como hacer si no pasara nada. ¿Y por qué? Porque justamente siempre nos han dicho que es un tema privado, en silencio, que no lo hables con nadie, o sea, literal es como cuando cuando te llega la menstruación, lo que te dicen es como, pues si tienes una familia a lo mejor muy abierta, de repente te presentan los tampones, ¿no? Porque la mayoría de lo que se usa son las toallas sanitarias, porque todavía en torno a los tampones hay muchos mitos de que te quitan la virginidad, que no sé qué. Entonces, te dan la toalla y por lo general usas la toalla que te recomendó tu mamá o tu hermana o quien te dé esa información y es muy difícil que cambies. ¿Por qué? Porque justamente es como, pues ya te bajó, ya te tienes que hacer responsable y aparte lo más curioso de aquí es que te dicen como, cuídate, ¿no? O sea, porque ya puedes quedar embarazada, cuídate. O sea, no es cuidémonos, es cuídate y tú hazte cargo. Entonces, este eco de silencio que se ha hecho en torno a la menstruación, pues eso nos ha puesto en una desventaja increíble porque de repente tú también te autoprivas de hacer cosas. O sea, es decir, cuando estás en tus días a lo mejor y dices, no, mejor no salgo porque qué tal si me tiño, ¿no? Me mancho, como se dice, me mancho la ropa o cuando estás en una reunión con amigas, oye, fíjate que la hice en secreto, oye, fíjate si no me manché y ya te paras adelante y tu amiga ve. O sea, ese tipo de cosas nos han puesto en justamente este silencio de ni siquiera reflexionar, por ejemplo, que pagamos un impuesto por menstruar, porque los productos de gestión menstrual tienen un impuesto que es totalmente injusto, ya que solo nos afecta a las mujeres y las personas menstruantes. Entonces, literal, estamos pagándole un impuesto al menstruar, ¿no? Algo que no podemos controlar, que literal pasa una vez al mes. Entonces, es increíble cómo todo este silencio, pues sí nos ha puesto a la orilla y también por eso el tema no estaba en la agenda pública, pues claro, además quienes estaban en puestos de elección, ¿no? No es coincidencia que en esta legislatura de la paridad hayan salido estos temas, que hayamos encontrado un canal abierto
para empezar a poner estas exigencias que antes habían estado totalmente en silencio. Anaí, ¿qué simboliza para ti en México la menstruación desde la perspectiva masculina? Es decir, según tú, ¿qué simboliza la menstruación para los hombres en México? Para mí, yo quisiera creer que es como algo que solo le pasa a las mujeres, o sea, que ni siquiera saben exactamente qué es, que ni siquiera saben cómo lo manejamos y que además hay muchos prejuicios en torno a, ¿no? Como de, ay, estás de mal humor, seguro estás en tus días. Pues perdóname, pero tú también tienes un mal humor y no menstruas y no tiene nada que ver lo uno con lo otro, porque hay veces que estamos menstruando y estamos perfectamente bien, ¿no? O a veces que, pues sí, estamos de mal humor, o a veces estamos tristes, etcétera, pero esos cambios de humor no solamente nos pasan a nosotras, ¿no? Entonces, la verdad es que es algo que no hemos tratado dentro de menstruación digna, no hay hombres, eso somos puras mujeres y está Luis, que es un chico trans, pero no hay hombres cis como tal, y sí tenemos ganas como de trabajar a lo mejor en los siguientes años, porque algo curioso es que cuando se presentó la iniciativa para la eliminación del IVA, los diputados que estaban en la tribuna y así, no podían mencionar la palabra menstruación, o sea, estaban como, eso que le pasa a las mujeres, ¿no? Cuando están en sus días, sí. Y de verdad no es coincidencia que nuestra colectiva lleve la palabra menstruación en el nombre, o sea, porque es fuerte, porque es potente, porque a veces choquea, ¿no? El no decir, ay, estoy en mis días, o ay, ya sabes, o bla, bla, bla. Empezar a visibilizarla y hablarla con el nombre que es, de verdad ayuda muchísimo. Faltaba más, Anaí, que los hombres opinaran sobre algo que jamás les va a suceder. Ojo, no quiero que se malinterprete mi comentario, pero creo que lo único que necesitamos de su parte es que lo entiendan como un proceso natural y que omitan cualquier tipo de comentario machista. Además, con lo que nos estás platicando en esta entrevista, estoy segura que las mujeres que nos están escuchando se sienten plenamente identificadas con cada uno de los ejemplos que nos has citado hasta el momento. Por supuesto, nos hacen llegar a la reflexión de que en el día a día las mujeres experimentamos situaciones que nos vulneran. Tan es así que desconocemos o no nos animamos a utilizar otros productos como la copa menstrual, la esponja marina o incluso las toallas de tela. Sin duda que nos hace falta más información y difusión sobre la menstruación y ojalá que esta ley cumpla con su objetivo en materia de salud y gestión menstrual. Anaí Rodríguez, ¿el machismo entonces está afectando tanto a las mujeres como a los hombres en la visión sobre la menstruación? Sí, totalmente el machismo tiene que ver con cómo se ha vivido, más bien cómo hemos vivido nuestra menstruación. Yo hace poquito como que literal entré como en esta reflexión de, híjole, es tan fuerte como todo el machismo, el sistema patriarcal y demás, que literal lograron callarnos, o sea, justo de no hablar de algo que nos pasa tan cotidianamente y tantos años de nuestra vida, de ni siquiera poder expresarlo cuando pues no hay absolutamente ninguna prueba de que en esos días, por ejemplo, baje tu capacidad de hacer las cosas, ¿no? Al contrario, o sea, imagínense, estamos haciendo todo lo que hacemos en el día a día sangrando, o sea, si lo piensas y que te esté sangrando a lo mejor una mano, a lo mejor en las mismas cantidades, pues vas a tener como un shock, ¿no? De que, ok, tal vez no puedo hacer esto y lo otro, pero nosotras lo hacemos. Y me llamó mucho la atención que tanto nos han como minimizado en ese aspecto que hace literal un año hicimos una pequeña pues recolección de testimonios de cómo habían estado viviendo la menstruación en la pandemia. Y lo que más me choqueó es que para empezar, algunas no querían hablar, ¿no? O sea, como de, ay, no me da pena, no sé qué, bla, bla, bla. Y bueno, ya que se rompía como, más bien ya que se construía como esa confianza, nos decían, lo primero que nos decían era, no ha cambiado nada. Y después de eso, una serie de cosas que habían cambiado desde que podían estar en su cama trabajando y trabajaban igual de bien, desde que se ahorraban transportes públicos, o sea, transportarse 2 horas cuando estaban menstruando y que les era un poco incómodo, desde que podían estar con algo para los cólicos, como de estas cositas calientes que te pones, ¿no? Parchecitos, lo que sea, en su cama, o sea, tantas cosas que habían cambiado que yo decía, wow, o sea, de verdad, ni siquiera nos detuvimos a mirar que ha habido cambios significativos y que no pasa nada, que podemos seguir trabajando, que simplemente hay un estigma de que no hablemos, de que no nos quejemos, de que no pidamos
que a lo mejor puedo trabajar desde mi casa esos días, porque no se entiende también, ¿no? Porque no, a lo mejor no lo han vivido y no saben todo lo que conlleva de los dolores, un ejemplo, ¿no? Me llevas a la pregunta, Anaí, de entonces, a nivel legal, ¿podríamos pedir, como los permisos de maternidad y paternidad que se dan, algún tipo de concesión cuando volvamos a la antigua normalidad para que las mujeres o las personas menstruantes puedan esos días tener cierto, por ejemplo, goce de algo que les permita no tener la incomodidad que menstruando transportarse 2 horas, sino chambear en casa? Es decir, ¿podríamos llevar eso a la ley? Pues se podría presentar y estar interesante como hacerlo justamente con esta justificación, ¿no? O sea, a lo mejor y no pedir el día de no voy, pero trabajar desde casa. También hablamos desde un privilegio, ¿no? Las personas que estamos trabajando desde casa ya empezamos a ver que se puede trabajar desde acá, ¿no? Y a lo mejor por ahí entrar de que ya se probó que puedo trabajar desde casa y lo puedo hacer bien, entonces estaría bien que en esos días te dieran como esos días de home office, pero pues digo, de poderse presentar se puede, pero de ya que pase, o sea, yo creo que vamos apenas poniendo el tema en la agenda y apenas dando como estos pequeños pasitos que ojalá que en algún futuro eso sea pues una realidad, ¿no? Así es, Anaí, y ahora que lo menciona Juan Carlos, para entrar en este terreno de la ley que se aprobó el pasado 2 de marzo, vamos a escuchar una siguiente cápsula que nos van a explicar pues cómo resignificar la menstruación, y regresando vamos a empezar a platicar sobre esto, ¿no? ¿En qué consiste esta iniciativa? ¿Qué beneficios va a traer a las personas menstruantes? ¿Y qué había antes de esta ley y qué habrá ahora en el futuro? Hasta hace poco la menstruación era un tema tabú. Hoy, además de promover que la gestión menstrual sea parte de la agenda pública, también se busca darle otro significado. Saber un poco acerca de los orígenes del tabú menstrual y dejar atrás las creencias negativas son importantes para reflexionar y tomar conciencia acerca de la menstruación. Sin embargo, esto no basta para resignificarla. Aceptarla como algo natural y saludable, además de sacar las vergüenzas, molestias, ascos y culpas, también ayuda a darle otro significado a la menstruación. Incluso, hay mujeres que invitan a recoger la sangre y a no tirarla, ya sea poniendo en práctica el sangrado libre o usando una copita menstrual, pues consideran que el fluido no es desecho. Algunas otras mujeres invitan a utilizar la sangre como abono para fertilizar la tierra o hacer florecer las plantas. Otras más proponen usar la sangre como pintura para hacer arte, todo con el fin de eliminar la simbología negativa que se ha creado y romper los estigmas de la menstruación. Del artículo Resignificar la menstruación en el sitio web www.revistacolumnas.com. Estamos aquí de regreso con Anaí Rodríguez del movimiento, porque es más que una organización, son colectivas que se están organizando para que la menstruación sea digna. Esta expresión a mí me tiene choqueado, y todo lo que hemos venido platicando con nuestra invitada, porque dijiste frases contundentes, Anaí. El machismo nos silenció. Y además dijiste, en torno a la menstruación ha habido ecos de silencio. El eco es sonido. Pero aquí en la metáfora me maravilla y te agradezco, porque verdaderamente es generación tras generación como un eco de silencio y de silenciarlas. Lo que me lleva a preguntarte, Anaí, ¿ha habido un cambio generacional ya? ¿Qué le están diciendo? ¿Qué sabes tú que le estén diciendo las nuevas mamás a sus hijos, a sus hijas? Y ahorita involucramos a los hijos también, pero al menos a las niñas.
¿Ha habido un cambio en torno a la educación en la menstruación? Sí ha habido un avance a lo mejor un poco, no como lo quisiéramos, pero sí un avance al final de cuentas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hicimos el año pasado una encuesta con UNICEF México, CIPINA, COPRED y pues nosotras Menstruación Digna para conocer cómo se gestionaba la menstruación en ambientes escolares. Y, por ejemplo, una de las preguntas que pusimos es la de ¿dónde consulta las dudas, no? Cuando tienes dudas sobre menstruación, la mayor parte, que es casi cerca del 50%, dijeron que se van a Internet. Entonces, en Internet puede ser una herramienta muy buena o muy mala, porque puedes encontrar cosas, pues sabemos, cosas científicas, digamos, objetivas, verídicas, etcétera, o puedes encontrar una cantidad de mitos que no abonan, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente por el tema de que existe Internet y que muchas de las personas ahora tienen acceso a ello, pueden a lo mejor clarificar sus dudas. Ahora, esto no quiere decir que lo hagan de una manera que queremos, ¿no? Y por eso estamos nosotras tratando de que a través de la educación que se les dé en las escuelas se logre dar esta información y no dejar como al Internet que puedan encontrar cosas buenas o no asertivas este tema de la menstruación. Yo creo que sí ha habido un cambio generacional. Además también ahora con el tema de la copa que ahorita mencionaron, que nosotras en sí la copa, sí hablamos de ella y de hecho también está en todas nuestras normativas, pero siempre hacemos como el énfasis de que no todas las mujeres pueden usarla, en el sentido de que la pobreza menstrual existe en México y una de las componentes de la pobreza menstrual es la infraestructura que tenemos, ¿no? De cuántas personas tenemos agua diaria o directa, que en México el 36% no tiene de la población no tiene abasto de agua diario, el 10% no cuenta con un baño de uso exclusivo, o sea, y eso también es importante, ¿no? Entonces, por eso decimos que la copa al final de cuentas está todavía muy sesgada a cierta población que también tiene un ingreso económico un tanto alto o medio. ¿Por qué? Porque finalmente la mayoría de las veces que compras la copa es a través de Internet, ¿no? O sea, no es asequible en el sentido de que vas al Oxxo y puedes encontrar una copa, todavía no pasa, pero sí puedes encontrar a lo mejor tampones y toallas y también en el tema del precio, ¿no? Porque sí, pues es una inversión, obviamente la pagas una vez y te dura años, pero no todas las personas tienen esa cantidad de dinero para invertirla de un jalón. Entonces es un tema de clase social, pero tú de mujer a mujer, ¿crees que ya se está hablando de una manera más digna sobre la menstruación? Tal vez en el ambiente en el que tú te mueves sí, porque pues de esto se trata, pero en tu familia, tus vecinas, tus primas, ¿crees que el tema se esté reivindicando y tratando con más respeto, también entre mujer y mujer? Yo creo que se está empezando a hablar y se está empezando a dar cuenta de todo lo que eso conlleva en voz alta. Y eso es muy importante para empezar a generar cambios de mentalidad y con esos, pues que se vengan cambios ya, que se acepten más bien y se logren implementar más fácil los cambios en las legislaturas o políticas públicas. Entonces yo creo que sí se está abriendo un poco más. Yo la verdad crecí en un lugar donde no hubo tema con eso, ¿no? O sea, yo tenía toda la infraestructura y pude decidir qué método usar y mi mamá como que siempre fue muy abierta, mi papá iba y nos compraba toallas. ¿Cómo te lo dijo Anaí? ¿Cómo le dijiste? ¿Tú ya sabías antes? ¿Cómo fue? Sí, yo ya sabía, pero cuando fue mi primera menstruación, la verdad sí fue un poco choqueante porque a pesar de que ya sabía que era, fue como de, ¿qué me está pasando? Y mi mamá hizo algo como súper cursi que creo que nunca lo he contado, pero para mí fue como de, no, pero otra vez esta concepción, a pesar de que era muy abierto a hablar del tema, esta concepción de ya eres mujer, o sea, yo llegué a mi cuarto porque aparte estaba en casa de mi abuela y mi cuarto estaba lleno de rosas y con letreros de, ya eres una mujer, felicidades, no sé qué, y yo, ¿qué es esto? O sea, nunca en la vida me habían puesto una decoración así, no lo han vuelto a poner, pero para mí fue como de, ok, o sea, sabía que era no sé qué y pues ya hice como preguntas o pues ir a la ginecóloga cada tanto, ¿no? Por el tema de los dolores cuando ya eran muy fuertes y demás, o sea, pero aún así mi mamá lo asoció a ya eres una mujer y tienes que empezar a cuidar, ¿no? Porque ya puedes quedar embarazada y era como de, ok. ¿Tu abuela con tu mamá, cómo fue para ver el cambio generacional? Mi abuela con mi mamá no se habló, o sea, simplemente pues fue como ya me bajó y listo, ¿no?
sí creo más allá de mí que sí ha habido como este cambio y ojalá que se logre hacer un cambio aún más profundo en las siguientes generaciones, que ahora también tal vez nuestra generación o generaciones más abajo ya están muchísimo más abiertas a hablar de esto, ¿no? Y por eso es que se está dando como este movimiento alrededor del mundo, que también, eso no lo dije, pero este movimiento por los derechos menstruales es relativamente pequeño, porque, por ejemplo, en el tema del IVA son apenas 20 países los que lo han logrado quitar o reducir. O sea, 20 son muy poquititos. Y en el tema de gratuidad ni hablamos, ¿no? En Argentina hay algunas ciudades que es gratuito, está Escocia, que ya vieron, está... Es tan nuevo, es tan poquito el movimiento, que es la primera vez que yo escucho la expresión derechos menstruales. Sí. Es algo que hay que difundir, porque aquí me viene luego a la mente, Anaí, ¿y qué pasa con los hombres? ¿Se están involucrando? ¿Nos estamos involucrando? ¿Cuál es la actitud esperada de menstruación digna sobre los hombres? ¿Qué esperan de los hombres? ¿Cómo es la mejor forma como nos podemos parar o posicionar ante el tema desde una postura de equidad de géneros? Sí, yo creo que lo primero es como que tengan la información clara, ¿no? O sea, que sepan qué es, qué pasa, que no hay mitos alrededor de ella, que no hay cambios de humor, etcétera, y que empiecen a hacer esos cambios a lo mejor en el lenguaje que nos ayudarían mucho. Eso en primera instancia. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a mí en esta misma encuesta que hicimos me choqueó mucho que decían las niñas que menstruaban que después por fuertes dolores no iban a la escuela, y la segunda causa era porque tenían miedo a mancharse. Entonces yo decía, eso sí lo podemos cambiar con educación, ¿no? O sea, generar contextos sociales sanos, culturales, en donde... Solidarios, en donde los hombres que forman parte de eso y que posiblemente sean los que más fomenten estas burlas, pues sepan que no es motivo de burla, que no pasa nada y que es algo totalmente normal. Entonces yo creo que eso sería como el primer paso que esperaríamos. Ahora, que si están en tomadores de decisiones que sean hombres, como se vio ahora en el Congreso, pues que voten a favor de estas iniciativas y que las conozcan. Nosotras siempre hemos estado muy abiertas a hablar con ellos, ¿no? Sí, porque a veces es genuina la desinformación, ¿no? O sea, de que, pues no sé, explíqueme, ok, podemos hablar, podemos conversar, etcétera, pero justo que abran paso y que pongan sobre la mesa, tanto a lo mejor en programas de política pública como en legislación, que estos temas tienen que ver con la mujer y que al final de cuentas este tema de la menstruación, algo fisiológico, está impidiendo que accedan a derechos, y eso no se puede permitir, siendo que el Estado nos debería garantizar el acceso a ellos. Anaí, ya platicamos en la primera parte sobre la concepción de la menstruación a través de la historia, también de la menstruación y el machismo. Hemos hecho pues varias comparaciones, nos has platicado experiencias, pero entrando ya a esta parte de esta ley, platícanos cómo estaban las cosas antes de que se aprobara y en qué consiste esta ley de menstruación digna. Sí, bueno, esta ley se ha presentado en lo federal y se ha presentado en varios estados, ¿no? Vamos a hablar ahorita en el caso, bueno, les voy a decir rápido en lo federal y luego ya nos vamos a Michoacán. En lo federal ya avanzó, de hecho, esta semana o la semana pasada, me parece, se dictaminó ya en la Comisión de Educación en sentido favorable. Es un pasito chiquito, pero al final de cuentas ya es un avance porque esta se presentó en junio del 2020, o sea, ya estaba ahí como paradísima. Entonces, que haya habido este pasito, la verdad nos llena mucho de alegría. Y ahora sí, lo que pasó en Michoacán, que es similar a lo que hemos presentado en otros estados, pero no se ha dado la votación. Lo que pasó ahí es que, pues igual, antes no había nada en temas de menstruación, y lo que nosotros estamos proponiendo en la ley, que es lo mismo que en la federal, es que entra por la ley de educación. Es decir, que en todas las escuelas públicas de educación obligatoria, o sea, hasta media superior, se den productos de gestión menstrual de manera gratuita y educación. Es importante lo del tema de la educación porque en Michoacán, una vez aprobada esta ley, pues mucho nos cuestionaba el tema del presupuesto, ¿no? Que no se iba a poder implementar luego porque no hay presupuesto. Es correcto, tenemos que esperar a que se discuta el presupuesto y entonces ahí pedir que se le asigne, pero lo que sí hemos estado trabajando y que va avanzando muy bien, la verdad, es con la SEP Michoacán para los contenidos de los libros de texto. Ellas ya estaban haciendo una reforma en temas de perspectiva de género y entonces cayó esta ley y nos llamaron y entonces ya estamos trabajando en proponer contenido
que se pueda implementar en las escuelas de acuerdo también al grado, ¿no? En preescolar se va a empezar a hablar con los padres o tutores informándoles sobre esta situación porque pues están chiquititos, aún no podían trabajar muy bien con estos contenidos, pero ya en primaria y secundaria y prepa se va a empezar a hablar de una manera diferente. Y algo que a mí me gustó mucho de lo que va avanzando este tema es que se transversalizó de una manera increíble. O sea, yo ni siquiera lo había pensado así. No es como que haya una materia en donde vayamos a hablar de menstruación, sino lo que hicieron es meterlo en todas las materias. Por ejemplo, me acuerdo de matemáticas que se me hizo muy padre, cuando los enseñan a multiplicar, van a poner el ejemplo en lugar de peras y manzanas de precios de toallas. O sea, ¿cuántas toallas necesitas al mes? Y entonces ese mes ya lo multiplicas por 12 meses, que es el año, y entonces ¿cuánto te da? O sea, ese tipo de cosas que me parecen increíbles porque ayudan a normalizar un tema que es súper normal, ¿no? Y van a haber talleres de toallas de tela, en donde también van a estar los hombres, etcétera. Y la pertinencia cultural aquí fue porque, o sea, sí la hemos presentado en diferentes estados, pero no siempre sí es lo mismo en el tema de qué se reforma, pero no la misma argumentación. Por ejemplo, acá se va a empezar con las escuelas que están en comunidades indígenas o con alta o muy alta marginación, para después ya continuar con todas las escuelas. Entonces, este piloto de preparación a los profesores y las profesoras y que empiecen a implementar estos contenidos se va a dar posiblemente antes de que inicie el siguiente ciclo escolar, para ya empezar en forma el siguiente ciclo escolar con el tema educativo. Con el tema de la gratuidad será hasta el siguiente año que se empiecen a dar. También ahorita por el tema de que no están en presenciales, pues se complica un poco más, ¿no? Entonces, eso es. Y algo que me gustaría recalcar es que trabajamos muy de la mano con una organización que se llama Infancias Trans. Ellos estaban súper contentos porque era la primera vez que se garantizaba un derecho más allá del derecho a la identidad a las personas trans o las personas no binarias, porque en la ley de Michoacán quedó establecido así, quedó mujeres u otras personas menstruantes. Entonces es súper importante como también en tener en cuenta ese avance. Anaí, ya nos dijiste, ahorita es un hecho, no estamos en clases presenciales, pero ¿qué va a pasar ahora que se regrese y que ya empiece esta ley a aplicarse? ¿Cómo se va a vigilar que se cumpla con lo dicho en los espacios educativos? O sea, ¿va a haber algún mecanismo? Sí, eso es súper importante porque justamente creo que lo nutrido de Menstruación Digna México es que no somos en sí una persona o dos o tres desde Ciudad de México intentando hacer cambios, sino que nos aliamos también con organizaciones que han trabajado en los estados, que no necesariamente han trabajado este tema, pero quieren trabajarlo, y eso nos ayuda también a tener a las personas en el estado, en el territorio, y además que nos ayuden a vigilar el cumplimiento de esta implementación. Es importante también que este tema lo tenemos súper al pendiente, y ahorita que estamos trabajando con la Secretaría de Educación en Michoacán, sí estamos poniendo mucho énfasis en que se haga en especial una línea base, es decir, cómo empezamos, de dónde partimos, y que se hagan evaluaciones periódicas para ver cuánto se ha avanzado y qué cosas tenemos que cambiar. Es algo que de verdad estamos cuidando mucho y que las organizaciones que están trabajando allá están muy comprometidas a que esto se lleve a cabo, ¿no? O sea, va a ser también como de estar vigilando, pues también es parte, ¿no? Una vez que está en la ley, el derecho es exigible y por lo tanto, pues ahí vamos a estar con la lupa de que esto se cumpla. Lo tenemos súper en cuenta, la verdad es que sí vamos a estar ahí. De hecho, hasta le contestamos al gobernador de Michoacán cuando se aprobó la ley. En su cuenta Twitter puso que era el primer estado que aprobaba esta ley, no sé qué, y contestamos ahí como, ya la aprobaron, ahora vamos a estar ahí para la implementación, ¿no? O sea, porque una cosa Claro. es que se haya aprobado y qué bueno, pero es un paso de un montón que quedan. Entonces, pues sí, es un tema y sí vamos a tener que implementar esas estrategias para que no queden ley muerta como muchas otras. A mí me impresiona también desde el nombre, menstruación digna. Hablemos tantito, y para ir cerrando, de la dignidad. ¿Cómo sabemos que algo es indigno? ¿Y cómo sabemos que la menstruación va a tener un trato digno? Voy a ponerlo así en ejemplo, ¿no? Las personas en situación de calle están menstruando sin dignidad, porque al final de cuentas no tienen recursos para comprar los productos de gestión menstrual. Empiezan a utilizar otras cosas como son a lo mejor bolsas de plástico, bolsas de cartón, telas que no deberían de utilizarse o que no tienen las condiciones para mantenerlas con esta, digamos, higiene. Ahí sí va la higiene porque tienen que estar como esterilizadas, por ejemplo la copa y demás, y que no tienen dónde ir a cambiarse porque hay personas en situación de calle que nos comentaban que simplemente se quedan estáticas sentadas en un lugar cuando están menstruando porque no, o sea, no pueden hacer otra cosa. Eso es indigno.
Las personas que están privadas de su libertad no les dan los productos de gestión menstrual en las prisiones y está en la ley estipulado que les tienen que dar esto y no se los dan. Entonces, otra vez tienen que usar que el calcetín, que la playera, que no sé qué, la venta de productos adentro también es complicada. Las personas que no tienen familiares que les puedan llevar eso y que no tienen trabajo dentro de las prisiones, ¿cómo los adquieren? Y eso después conlleva, por ejemplo, en estos casos, a problemas de salud, ¿no? Infecciones, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros manejamos como indignidad. En las escuelas, que las niñas no vayan a dar clases porque no tienen recursos para comprar los productos de gestión menstrual, es súper indigno. Que no tengan un baño propio, etcétera. Entonces, cuando hablamos de menstruación digna, nos referimos a que, decirlo así, que todas tengamos el mismo piso, ¿no? Que todas tengamos tanto la infraestructura como el acceso a los productos y la información necesaria para entonces decidir cómo y dónde gestionamos nuestra menstruación, ¿no? ¿Qué vamos a usar? ¿Qué nos acomoda más a nosotras? Anaí, querida, tenemos que terminar, pero este tema seguramente lo seguiremos trabajando porque es súper importante, como dices, ponerlo sobre la mesa y que se empiece a hablar en todos lados sobre el derecho a una menstruación digna. Anaí Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotras y nosotros. No, gracias a ustedes. Síganos en redes sociales, Menstruación Digna México en Facebook y @digna_mx en Twitter e Instagram. Miremos hacia adelante y dejar claro que menstruar no es un privilegio, sino un derecho. Gracias, Anaí, por acompañarnos. Gracias, Juan Carlos, por cada programa. Muchísimas gracias a ti. Yo soy Juan Carlos Hernández Meijueiro. Edith Rojas, nos escuchamos la próxima semana. Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Agradecemos al público que nos sintonizó y al equipo de producción: Luis Luna, Alejandra Montes de Oca, Óscar Solís, Samantha Bautista, William Sandoval. Esta es una producción de Radio Educación a cargo de Graciela Ramírez.